Muy buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, agradeciendo realmente su compañía. Queremos decir algo, y es que realmente teníamos ya varias semanas que no participábamos del programa de 360 grados, agradeciendo la presencia del coach Moisés García, quien estuvo cubriéndonos en estos días de ausencia por el problema de la pandemia del coronavirus. Y en estos días, que la pandemia ha cesado un poquito, gracias a Dios, y vamos a tocar madera para que eso siga así y realmente la salud de los y las dominicanas se mantenga, hemos querido iniciar en la tarde de hoy con un tema que estuvo sobre el tapete en estos días, por una razón que no entendemos. Yo pensé en un momento y le comenté al invitado del día de hoy, que es el doctor Luis Isidro Ortega, quien es médico psiquiatra con una especialidad en psiquiatría infantil, sobre el tema del suicidio, que estuvo publicitando bastante en diferentes medios de comunicación, y le pedí a Isidro que por favor conversáramos hoy viernes para reconocer qué era lo que había pasado, por qué razón se había conversado tanto sobre este tema del suicidio, y que de paso ampliáramos el tema, porque muchas personas hablan que durante la cuarentena, durante el confinamiento, durante el distanciamiento físico se han incrementado un poco los casos vinculados al suicidio. Por eso hemos querido traer a este profesional de la salud, quien ha compartido ya con nosotros y es parte de la familia, y tratar el tema específicamente hoy del suicidio. Así que ya saben, esa es la propuesta para el día de hoy. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso ya saben que estaremos tratando este tema del suicidio con el doctor Luis Isidro Ortega, quien es médico psiquiatra, y Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, estará moderando. Así que ya saben, esta es la propuesta del día de hoy. Por favor, quédense por ahí. Regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, acompañando al doctor Luis Ortega, quien es médico psiquiatra, y agradeciendo que se permanezcan con nosotros. Doctor Ortega, como hablamos al inicio, en la tarde de hoy estaremos hablando del suicidio, pero lo hicimos porque todo este mes, la semana pasada, hace 2 semanas aproximadamente, salió en todos los medios de comunicación el tema del suicidio como la gran novedad, y no entendí qué era lo que estábamos ocurriendo, porque no era una fecha internacional donde se celebrara la prevención del suicidio y nada de eso. Entonces quería saber por qué razón fue que se hizo tanto albaraca, tanto, ya fue tan llamativo el tema del suicidio en los medios de comunicación. Sí, ¿cómo estás? Un placer siempre estar contigo. Mire, es interesante porque el día 10 se celebró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. ¿Qué pasa? Todos los años en salud pública, por el Departamento de Salud Mental, se nos dan las cifras de suicidio que van durante ese año. Entonces, se publicaron en el periódico y se hicieron notas de prensa hablando sobre la cantidad de suicidios hasta este momento, desde enero, del 1 de enero hasta finales de agosto, que fue que se recolectó la data, que eran 366 suicidios consumados, superiores al año pasado. O sea, no eran muy superiores al año pasado. Lo que sí era importante que como hablamos de cifras, como hablamos de números y se publicitó, la gente pensó que el suicidio había aumentado en relación al COVID, pero no, primero no es un estudio que tiene que ver directamente con el COVID. Sí que vemos un ligero aumento en relación al pasado año, pero no es una causa-efecto directo del COVID. Ahora bien, en la salud mental sí lo tenemos claro de que el COVID va a traer y está trayendo muchas alteraciones mentales para suicidas. Esas sí son muy importantes y ansiosas, que eso sí hemos visto, no solamente estudio de aquí, estudio de Harvard, estudio de Oxford, dicen que las jóvenes, especialmente las adolescentes que se comportaban, que tenían intentos para suicida, las ansiedades, los hombres que hacían intentos de suicidio, eso sí se ha multiplicado exponencialmente. Estoy hablando de hasta un 50% más de lo normal. Ok, pero esos son los intentos, no el acto en sí. El acto consumado, que como sabemos en varones es mucho más frecuente que en mujeres,
que en adolescentes, que en este caso no se tomó esa data, que en adultos mayores, no recuerdo. Y es lo que decía el estudio. El estudio dio unos datos muy interesantes que lo podemos discutir un poco después con relación a las causas, que eso sí variaron un poquito, y también variaron tal vez un poco con relación a las edades. Pero bueno, vamos, si quieres, discutimos los datos que el Ministerio de Salud Mental nos dio, y por lo tanto, esto como en realidad como daban tantos números que nosotros creíamos que el problema era muchísimo mayor que lo que es un problemazo, pero en constante información nos hace magnificar muchas cosas que las cuales no tenemos que magnificar. Ok, entonces lo que nos está diciendo el doctor Ortega en este caso en particular es que tuvimos un incremento en los casos de suicidio en la República Dominicana, pero que no fueron datos tan alarmantes como que se duplicó, se triplicó el número de personas que se habían quitado la vida. Si bien cada vida es única y es invaluable, hay que decir que realmente no fue que ocurrió un gran aumento significativo. ¿Podría, Isidro, decirnos, por favor, más o menos cuál fue el incremento que ocurrió, por favor? Mira, alrededor del año pasado, creo que para esta época había alrededor de 320, 330 muertes. Okay. Y ahora había 350, 360 muertes. O sea, hubo un incremento de 10 o 15 muertes, pero recuerden que nuestro país, por habitante, por número de habitantes, cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos un índice de alrededor de 8 personas o 7 personas que se suicidan. En países como los países nórdicos, estamos hablando de 60, 50 personas. Eso es algo que te iba a preguntar. Si esa cifra que te está mencionando de 8 a 9 por cada 100.000 habitantes es un número muy elevado, o es un número que se considera bajo cuando se trazan cifras específicamente sobre lo que tiene que ver con suicidio, por favor. Es un número bajo con relación, si comparamos con países desarrollados, donde el índice de suicidio consumado es mucho mayor que el de nosotros. Okay. Eso lo vemos muy claro. No se sabe muy bien por qué en países subdesarrollados el suicidio tiene menos incidencia que en los países desarrollados. Estamos hablando de Holanda, Finlandia, todos esos países nórdicos. Creemos que tiene que ver algo con los rayos solares, con el ambiente, al igual que la genética, pero no sabemos por qué el índice tan alto de suicidio en ellos con relación a comparaciones en Latinoamérica, donde el índice de suicidio son mucho menores. Ok, se está frizando un poco. Y si hacemos una proyección, por ejemplo, que decimos que en este año va a haber 600 suicidios, que es la media anual de la cual nosotros tenemos data. Desde 2012 que se está haciendo la estadística, está entre 400 y 650 las muertes van variando en nuestro país por suicidio. Isidro, hablabas de la diferencia entre países. Aquí en República Dominicana, ¿se ha podido especificar cuáles son las causas principales que llevan a los dominicanos y dominicanas a quitarse la vida? Bueno, tú sabes que eso es muy difícil porque preguntarle a alguien que se ha suicidado. Sí, pero lo que se ha podido levantar. Tú sabes que hay una cosa que se llama autopsia psicológica o autopsia psiquiátrica, ¿no? Donde se hace un recuento. La psiquiatría forense. Exacto, se hace un recuento de todo lo que pudo haber pasado a nivel mental para que esa persona se suicidara. Se cree que en nuestro país, y eso es una de las cosas que ha variado, antes casi el 80 o el 70% teníamos relacionado con causa de depresión, con causa de trastorno del ánimo, y vemos que en este estudio que se hizo, o estos datos que nos dieron, bajó eso de ser la causa depresiva, la causa del suicidio, hasta un 40%. Entonces, aquí sí hubiera, esos factores sí cambiaron. Aumentó la parte de la relación con la parte económica. Fíjense cómo hay un caso muy reciente de una persona de un vigilante que mata a 3 personas más, y ahí no hay depresión. Ahí no hay depresión. Y hay un momento, un trastorno de impulsividad probablemente, que por unas cuantas cuestiones externas hace que tenga ese impulso de matar
a otros. Y fíjense que ahí no hay depresión, y eso es lo que quiero dejar dicho, ¿no? Que hay esos factores sí que han aumentado en esta pandemia, ¿no? La parte económica, la parte de estar todo el tiempo con una persona, la ansiedad de no salir, eso ha hecho que aumentara la incidencia por ese lado como causa, pero no el suicidio en sí, porque la suma viene dando igual, ¿no? Pero en cuanto a las causas principales sí que vemos que han cambiado en nuestro país. Vemos que ha aumentado mucho más eso, la relación con la parte económica, con la parte de relación de pareja, la violencia intrafamiliar. En los primeros meses del COVID fue una cuestión muy importante, fue una incidencia muy importante de llamadas al 911, llamadas al psiquiatra, llamadas al psicólogo. Incluso hubo varias muertes o feminicidios al principio de la pandemia como muy marcadas, relacionadas al enclaustramiento, a la ansiedad, al no saber qué va a pasar. Isidro, algo que no se toca mucho es cómo viven esas familias, cómo es la dinámica en una familia cuando alguien ha tenido algún intento suicidio. ¿De qué manera esas familias que han pasado por el dolor de que el familiar ha tratado de suicidarse, de qué manera es la dinámica en esas familias y qué se puede hacer? Porque se dicen por ahí que cuando una persona hace un intento suicida, en algún momento lo consigue. Entonces, la pregunta es, ese tipo de dinámica en estas familias que casi no se tratan, ¿cómo es? ¿Cuál es el seguimiento de la psiquiatría de estas personas? Mira, tú dijiste algo muy importante. Se piensa que, en la cultura popular es al revés. El que se intenta mucho suicidar, no se va a suicidar nunca. Tenemos que tener claro de que no, de que los intentos de suicidio son peligrosos y por lo tanto, por más que una muchacha adolescente, no quiere decir que no lo va a hacer, que es para llamar la atención o es para manipular. Tenemos que tener eso muy en claro. Eso es como el primer mensaje que yo quiero dejar aquí. En la familia hay una dinámica muy interesante que es que hay dos sin que haya muerto, solamente el intento. Cuando hay una familia que intenta por primera vez suicidarse, eso es un duelo en la familia porque ¿por qué te vas a quitar la vida? Ellos no entienden por qué una persona se quiere quitar la vida. Y si no han tenido ningún familiar anterior que tenga depresión, que tenga algún factor de riesgo de suicidio, es muy difícil para ellos sobrellevarlo. Ya sea o se vuelcan totalmente sobre el familiar y casi no ven. Exacto. Entonces, eso es una dinámica. Ahora, cuando se consuma el suicidio, existe lo que se llama el estrés postraumático. Eso pasa mucho en la familia. O sea, el familiar siempre está pensando en lo que pasó, en cómo se siente, en qué pudo haber hecho, en qué no pudo haber hecho, en los factores que desencadenaron eso. Siempre tratan de buscar ese culpable del hecho de que esa persona se suicidara. Como le dijimos al principio, es muy difícil saber por qué esa persona se suicidó. Es dificilísimo ver la causa real, vamos a decir, de una persona cuando se va a suicidar. Entonces, eso es una especie de estrés postraumático donde no pueden dormir, no pueden comer y tendrían que ir también al psiquiatra. Fíjense que cuando se suicida una persona es prácticamente normal tener el duelo, igual cuando hay una muerte. Hay que verificar que ese duelo no sea patológico, de que ese duelo no sea enfermo, de que ese duelo no sea extremo, que es cuando comenzamos nosotros a tratarlo, ¿no? Y en la dinámica en cuanto a la familia tenemos que tener en cuenta de que, lo que dije al principio, una persona que se intenta suicidar es una llamada de alerta. Hay que llevarlo a profesionales que sepan evaluar el grado de letalidad que tiene esa persona. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué tan grave es ese intento o esa conducta suicida que tiene una persona? ¿Por qué? Porque para eso que nos preparan a nosotros, ¿no? Para saber qué tanto puede ser, cuáles son las medidas que tenemos que tomar de seguridad para que esa persona preserve su vida o preserve la vida a otros alrededor, porque como sabemos hay veces de suicidio y para suicidio, de suicidio, ¿no? Cuando matamos a otro, ¿no? Cuando otra persona, muy frecuente en las mujeres, cuando están deprimidas, ¿no? Que matan a sus hijos y después se matan ellas. O el hombre cuando está deprimido también mata a su familia y luego se mata a él. Tenemos que
preservar la familia, tenemos que preservar a la persona de la salud, especialmente psiquiatras, tenemos que tener claro en eso. Una persona que intente suicidarse no lo lleven a ningún psicólogo, por favor, llévenselo a un psiquiatra que es el facultado para evaluar el grado de letalidad, ¿no? de posibilidad de que esa persona intente de nuevo o reaccione. Okay. Isidro, mencionaste al psicólogo, mencionaste al psiquiatra, dos profesionales que tratan la conducta y el comportamiento de los seres humanos. Entonces, creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha presentado una disminución de su estado de ánimo, se ha sentido triste, se ha sentido melancólico. La pregunta es, en República Dominicana la gente entiende que nada más te va al psicólogo cuando el niño le está yendo mal en el colegio, o cuando usted está por divorciar porque le agarraron un sueño, usted quiere justamente mejorar. Esas son las dos situaciones habituales en las cuales uno escucha que las personas van al psicólogo. Pero la pregunta es la siguiente: alguien que se sienta melancólico, que se sienta triste, ya tú hablaste del caso extremo de que haya intentado el suicidio, pero ¿sería lo mismo que vaya a un psicólogo o que vaya a un psiquiatra si tiene algún sentimiento de pena o algún sentimiento de melancolía? Mira, en nuestro país están el grupo de psiquiatras y el grupo de psicólogos. Los diagnósticos médicos lo deben de dar los psiquiatras. ¿Por qué? Porque fueron los que hicieron su carrera como médico, luego se especializaron en psiquiatría y son los facultados a nivel mundial para hacer diagnósticos médicos psiquiátricos, como se dice, ¿no? Entonces, sí que pueden ir a un psicólogo si es una coyuntura psicológica, vamos a decir, que se sientan un poco tristes, que tengan un problema de pareja, que tengan un problema de conducta de los niños. No es tan mal que vayan a un psicólogo para que él lo pueda orientar, no diagnosticar, orientar, ¿ok? Y pueda incluso tratarlo, porque para eso sí están facultados, para tratar, para darle terapias, ¿ok? Terapias no farmacológicas. Para eso ellos están facultados y tienen todas sus herramientas y están muy bien preparados. Pero para diagnosticar tipo depresiones, tipo trastorno bipolar, tipo otro tipo de trastorno mental, tenemos que ir a un psiquiatra facultado con ese 4 y que pertenezca a la Sociedad de Psiquiatría de República Dominicana para poder estar seguro de que estamos haciendo los protocolos directos para tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que van a un psicólogo, el psicólogo se queda mucho tiempo con él tratando de ayudarlo muchas veces, pero como no lo tiene diagnosticado, no sabe cómo tratarlo. Entonces muchas veces perdemos tiempo valioso en un tratamiento de depresión, en un tratamiento de bipolaridad, y pasan 2, 3 años desestabilizados, sufriendo, sin necesidad, porque no han ido a un facultativo que sí les puede ayudar. Así como mencionamos que muchas personas pasan por un momento de melancolía, de tristeza, hay muchas personas que tienden a decir que todo el mundo en algún momento ha pensado en quitarse la vida. ¿Es real eso, Ortega? ¿Usted entiende de que realmente se ha hablado que todo el mundo en algún momento ha tenido un momento en el cual le ha pasado por la cabeza, aunque sea de relajo, quitarse la vida? Bueno. Sí, hay que diferenciar entre lo que son pensamientos suicidas, lo que es de activo, pensamiento suicida pasivo, y también ideas suicidas. Okay. Las ideas suicidas, que son pensamientos vagos así que le pasan a muchas personas, alrededor del 80 al 90% de las personas sí han tenido alguna idea suicida, algún pensamiento vago suicida. Ahora, cuando hablamos ya de pensamiento suicida activo, que es esa persona que piensa cómo se va a quitar la vida, lo planifica, lo va a hacer, eso lo tiene un muy pequeño porcentaje. O sea, yo voy a coger el arma de fuego que está de mi papá en la vitrina y eso lo visualizan, y eso es activamente, esos son muy pocos porcentajes, hablamos de un 5, un 4 tal vez por ciento de los pacientes deprimidos que te van a ver esas ideas. Los pensamientos pasivos, que son esos pensamientos de que, uy, si yo no me levantara, ay, si me atropellara un carro, pero sin ellos tener que hacer la acción, sino que ellos quisieran morir sin tener que hacer nada, vamos a decir. Esos son un poco más frecuentes también en la persona depresiva. Pero bueno, en la población general, que es importante, sí que hay ideas frecuentes de suicidio, pero son ideas que a los psiquiatras y a los psicólogos
no nos preocupan tanto porque son muy pocas las que desarrollan una patología mental. Okay, porque sí es verdad que a muchas personas se le pasa por la cabeza esas ideas de suicidio. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Luis Isidro Ortega, quien es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, con usted, agradecido su sintonía. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Ya al regreso vamos a hablar con el doctor Ortega, más que nada sobre el diagnóstico. ¿Cuándo usted se puede dar cuenta de que alguien está dando señales de que pudiera ser un potencial suicida? ¿Cómo usted pudiera ayudarlo? ¿De qué manera buscar ayuda? ¿Cómo enfrentar a esa persona o por lo menos tratar de acercarse a ella? Y hablar un poquitito del tratamiento, Ortega, porque realmente muchas personas entienden que todos los medicamentos psiquiátricos lo que hacen es que atontan a la gente. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Así que ya saben, un momentito, por favor, espérenos un momento. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo con ustedes, acompañado del doctor Luis Isidro Ortega, quien es médico psiquiatra con una especialidad en psiquiatría infantil. El doctor Ortega estaba conversando con nosotros sobre el tema del suicidio y quedó sobre el tapete la primera pregunta, que es cómo darnos cuenta que alguien pudiera potencialmente cometer un suicidio. Isidro, ¿de qué manera alguien que esté conviviendo o que visite un hogar pudiera darse cuenta de alguna de las señales de que esta persona potencialmente pudiera cometer suicidio? Lo primero que tenemos que buscar es la depresión, los síntomas depresivos de una persona. Eso es lo primero que va a aflorar, que son, tiene que durar 2 semanas, durante 2 semanas continuas, el hecho de una persona de que no se quiera levantar de la cama, de que no tenga ánimo para hacer nada, de que la tristeza sea profunda y durante casi todo el día, muchas veces no comen, la mayoría de veces no comen, se ponen anoréxicos, no duermen o se quedan recostados pero no pueden descansar, tienen una sensación de dolor del cuerpo en la mañana matutina, que va mejorando con el día. Esas son cosas que los familiares de nosotros no las dicen, pero nosotros no nos damos cuenta que son señales de depresión, las cuales van a terminar con una idea suicida. Okay, vamos a iniciar, vamos a hacer un poquito más lento. Isidro, vamos a hacer un poquitito más lento. Primero, o duerme mucho o no duerme. Un poquitito, una dicotomía. O no duerme nada. Dijiste que no está haciendo ningún... Ajá. ¿Perdona? ¿Continúa? O come mucho o no come nada. O también no come nada. Okay. Los dos extremos están mal. Okay. Perfecto. El hecho de presentar la tristeza durante todo el día, la mayor parte del día, durante 2 semanas continuas. Una persona, eso es importante decirlo acá, una persona que le cambie el humor de un día para otro no es una depresión. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Hay otros diagnósticos que también pueden... 2 semanas. Sí, 2 semanas. Tienes que tener 2 semanas con esos cambios que tú acabas de decir en este momento para poder tomarlos. Hay una cosa que es importantísima que se llama anedonia. Anedonia es la falta de placer a cosas que antes nos parecían placenteras. Por ejemplo, tú sabes que tú y yo nos gusta jugar básquet, mucho, vamos a decir. Ahora no nos dan ganas de ir a jugar básquet, nos gustaba muchísimo. Los abuelos no sienten placer cuando ven a sus nietos. Los mismos hechos a nivel sexual no tienen ni siquiera actividad sexual, y cuando lo hacen no tienen ningún tipo de placer, porque no, eso se llama anedonia. Eso es importantísimo y lo tienen prácticamente todos lo que tiene que ver con la depresión. Al igual que otras cosas que tienen que ver con la depresión, es el hecho de que las edades extremas, tenemos que tener en cuenta de que no es lo mismo un joven que un adulto mayor o que uno de mediana edad. Yo creo que se te frizó a ti, Balcázar, o se me frizó a mí. No sé a cuál de los dos se me habrá frizado. Pero entonces, la cuestión de la depresión es importante saberlo. Y también es muy importante saberlo
lo que tiene que ver con otras patologías que tienen que ver con ideas suicidas, como pueden ser los trastornos límite. Un adolescente que se esté cortando, es importante saber que eso potencialmente puede ser un intento de suicida. Un adulto mayor que tienda a no tomarse sus medicamentos regularmente, cuando es diabético, por ejemplo, o usa demasiada insulina, eso puede ser conducta suicida y hay que tenerla en cuenta para poder ver que sea, para poder prevenir y llevar a esa persona a un profesional adecuado para poder desarrollarlo. Isidro, lamento que me sacó esto de la magia del internet y ya regresamos. Pedir disculpas al público. No, yo seguí. Perfecto. Amén, qué bueno. Pero Isidro, una de las cosas que las personas tienen miedo es que dicen que cuando alguien va al psiquiatra le ponen medicamentos que lo ameman. Entonces, la otra pregunta es si esos medicamentos causan dependencia todo el tiempo. O sea, si la persona tiene que utilizarlo durante toda la vida, si se puede, no puede parar de golpe. Porque tú sabes que son algunas preguntas que las personas tienen y tienen ese temor de ir al psiquiatra. Porque si tú vas con algo, te ponen medicamentos para me mate, como dice la gente. Cuéntame. Mira, hay dos mitos que no son medios mitos o mitos a media, vamos a decir, que los psiquiatras hemos tenido poca capacidad de quitarlo del ambiente de las personas, que son esos de que los medicamentos te van a anelar o a dormir o a poner como un zombie, y también que los medicamentos necesariamente te van a dar disfunción eréctil, te van a dar problemas para la parte sexual. Esas dos cuestiones hacen que las personas no tengan miedo para medicar. Pero déjenme decirles que no es así. Tenemos una gama amplísima de medicamentos y sí hay medicamentos que producen esos efectos secundarios y que algunas veces tenemos que usarlos, pero es igual que un antihipertensivo. Hay antihipertensivos que te dan problemas sexuales, hay antihipertensivos que te dan somnolencia, pero uno lo usa cuando no puede usar otras cosas, vamos a decir. Es igual en psiquiatría, tenemos medicamentos que son muy seguros, que dan muy pocos efectos secundarios y que nosotros utilizamos. O sea, la mayoría de mis pacientes no tienen problemas de disfunción sexual, la mayoría de mis pacientes no están dormidos, la mayoría de mis pacientes están con un tratamiento adecuado para mantener su funcionalidad total en toda su vida. Claro, la dificultad que tenemos los psiquiatras es conseguir ese medicamento, porque cada tratamiento es personalizado. Si yo te doy una pastilla a ti, tú vas a reaccionar de una forma, y la misma pastilla se la doy a tu esposa y vas a reaccionar de otra forma. Entonces, por eso la automedicación es fatal para los psiquiatras, por ejemplo, porque nos trae muy mala imagen. Si la vecina se siente mal y se toma la pastilla y se mejora, entonces la otra vecina se la toma y a esa le da un efecto secundario. Claro, esa pastilla no sirve, eso es lo peor, pero hermana mía, esa pastilla no la hecha para ti, no era tu perfil de medicamento que te tocaba, y por lo tanto te dio efecto secundario a ti. Ok. Isidro, la depresión generalmente afecta a las mujeres. No sé si en el informe que leíste del Ministerio de Salud Pública especifica cuál de los dos sexos tiene mayor frecuencia de suicidio, porque se habla que la mujer lo intenta más, pero el hombre lo consigue más. Entonces, háblanos un poquito, por favor, sobre eso. Bueno, en el informe que tú no llegaste a leer en el periódico, casi el 70% consumados fueron los hombres. 70 a 80% son los hombres y el 14-15% fueron las mujeres que llegaron a quitarse la vida. ¿Qué pasa? La mujer lo intenta más, pero lo consigue menos. El hombre lo intenta menos, pero lo consigue más. Porque por la forma en que estas personas lo intentan y por la determinación o la impulsividad que tienen los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres casi siempre lo piensan hacerlo de forma muy violenta, tipo ahorcamiento, tipo arma de fuego, tipo precipicio. Okay. En cambio las mujeres probablemente a nivel cerebral ellas tratan de que su cuerpo no se maltrate. Okay. Por lo tanto lo hacen más con intoxicación, con pastillas, y esas casi siempre son mucho menos letales, mucho menos mortíferas que el mismo hecho de tirarte de un precipicio o de ahorcarte o de tener un arma de fuego. Por lo tanto, aunque sí es verdad que muchas veces por la misma condición
de que la mujer produce más depresión y tienen otras patologías, que la depresión no es la única causa de intentos de autolisis o intentos de suicidio. También tenemos el trastorno límite de personalidad, también tenemos trastornos bipolares, también tenemos la esquizofrenia, también los trastornos de personalidad en general, el narcisista, el histriónico, todos esos trastornos de personalidad también se suicidan y también tienen una incidencia de suicidio, pero la mayoría también son más frecuentes mujeres. Y los que consuman, como el antisocial o el psicópata, son más frecuentes en hombres. Entonces, es como la correlación entre los hombres lo hacen más, las mujeres lo intentan más. Isidro, hablamos más que nada de personas que, como mencionaste, perdían el interés en lo que les gustaba anteriormente, tienen 2 semanas sintiéndose mal, sintiéndose deprimidos. Pero hay una situación frecuente, ese tipo de conducta en adolescentes. Si sabemos que la interacción entre padres y adolescentes no tiende a ser la mejor del mundo, y un vete para la porra de un muchacho para un papá, generalmente es como me alejo y dejo que haga lo que quiera. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera se pudiera lograr un acercamiento en alguien que tú has identificado algunos de esos datos que tú has mencionado en el conversatorio en el día de hoy en 360 grados? Yo creo, Balcácer, que tú y yo vamos a tener que hacer otro programa muy lejano sobre una... Bueno, aparentemente estamos teniendo un problema con el doctor Ortega, y la pregunta que quedó en el aire, que esperemos que él pueda entrar en algún momento, es específicamente sobre lo difícil que se hace la comunicación entre padres e hijos, sobre todo los adolescentes. Como estaba mencionando el doctor Ortega, un documental que se llama Isidro, mira, no se... Bueno, Ortega, no se escuchó casi nada de lo que estaba mencionando. Estaba hablando sobre el tema de que tú y yo deberíamos hacer otro, ¿me oye bien? Otro programa solamente sobre el documental que se llama un documental excelente sobre cómo las redes sociales, cómo están envenenando el subconsciente de nuestros adolescentes. Y sí hemos visto esto, cómo aumentan estos grados de depresión en adolescentes, cómo aumentan los grados de intentos autolíticos del adolescente, el intento de suicidio, y vemos cómo han multiplicado casi 150 veces más ese deterioro en salud mental general de los adolescentes. Los niños que nacieron del 2000 hacia adelante, vemos cómo, comparándolo con los adolescentes de generaciones atrás, la generación de nosotros, casi 150 veces más se deprimen, tienen más idea de quitarse la vida, tienen más actos de suicidio, se han suicidado más, pero no por la pandemia, sino por las redes sociales. Las redes sociales han cambiado adolescentes, y de la forma como interactuamos, eso que tú hablaste es importante, porque claro, los padres antes tenían poca comunicación, pero los adolescentes tenían obligatoriamente, prácticamente tenían que tener una comunicación con ellos. Ahora vemos adolescentes que están totalmente, antes de la pandemia, aislados de su entorno, en su habitación, en su Facebook, en su Instagram, en su Fortnite, y duran el día completo, y tienen síntomas de abstinencia a las redes sociales. O sea, le quitas el celular y tienen síntomas de agresión, síntomas de trastorno de conducta, trastorno del sueño, trastorno del ánimo, trastorno de las formas, solamente por el hecho de que quitamos un aparato electrónico que nos está produciendo una alteración que nunca había pasado antes en el mundo. Entonces, es importante que lo veamos y lo discutamos para tan interesante esta generación como para las generaciones que vienen. Bueno, señores, realmente el tiempo y el internet parece que nos ha jugado un mal momento. Estamos conversando con el doctor Luis Isidro Ortega, quien es médico psiquiatra, en el día de hoy sobre el suicidio. Queremos hacer más que nada
un pequeño resumen, y es recordar que, como él mencionaba, la depresión tiende a ser uno de esos primeros datos que sugiere que una persona pudiera intentar quitarse la vida. Que algo que no debemos olvidar es que el suicidio puede ocurrir a cualquier edad y cualquier sexo, y que el mismo es una situación que cuando se intenta y no se consigue deja dolor, pero que también cuando se intenta y se logra tiende a generar un hueco que es muy difícil de llenar en una familia. Y ese estrés postraumático, como el doctor mencionaba, es algo que realmente es un dolor que persigue por generaciones a las familias. Queremos agradecer su sintonía y recordar que si ustedes tienen a alguien que presenta depresión, que ya como el doctor lo mencionó, alguien que ha perdido el interés en lo que le gustaba anteriormente, si come mucho, si está en esos extremos, si come poco, duerme mucho o duerme poco, y esa persona simplemente lo que le brindaba placer ahora ya no lo hace, usted simplemente tiene que tratar de buscarle asistencia a esa persona. Trate de acercarse y comunicarse con él. Señores, hemos llegado al final de 360 grados, agradeciendo realmente su sintonía, disculpándonos porque realmente en esta época de la pandemia y el coronavirus, el internet, sabemos que se congestiona. Así que agradecemos al doctor Ortega por estar con nosotros, a ustedes por su sintonía, y pedirle que el próximo viernes se reencuentren con nosotros, donde estaremos tratando un tema de mucho interés. Hablaremos específicamente de cáncer de colon, justamente por la muerte del actor que encarnaba a lo que conocemos como Black Panther, la Pantera Negra, que sabemos que formaba parte del universo Marvel. Así que esa va a ser nuestra propuesta para el próximo viernes. Esto va a estar médico y para todos ustedes. Hasta el próximo viernes.